Los ranqueles, sobrevivientes de todo este proceso, ya sin un lugar al que volver, fueron confinados en colonias o reservas, en aquellos lugares más inhóspitos, para condenarlos así a su última tortura, al no poder disponer de los recursos necesarios para alimentar a su familia. Pero mi padre decía siempre, si le dan a un ranquel un pedacito de tierra, sobrevive. De la desterritorialización que hablábamos, que generó toda esta conquista, se produce lo que se denomina, obviamente, un confinamiento, ¿no? Por parte de aquellos grupos que pudieron sobrevivir, de acuerdo a sus estrategias de supervivencia, ¿no? Este confinamiento llevó al Estado Nacional, ahí a principios del siglo XX, a la creación de distintas colonias pastoriles, donde en realidad eran áreas de confinamiento indígena. No solamente Emilio Mitre, la Pastoril, la colonia Los Puelches, por ejemplo, incluso también hasta la colonia Butaló, ubicada sobre el río Atuel. Estas colonias de confinamiento significó lo que nosotros llamamos la reterritorialización en espacios totalmente diferentes, donde exigió a estos pueblos adaptarse a una nueva vida, una nueva forma de vida, ahora en espacios que si bien aparentaban ser húmedos, porque muchas veces se ubicaban cerca de los ríos, el caso de la colonia de los Puelches, en Puelches o la colonia Butaló, esto rápidamente, también por la misma ideología, fue convertido en un área de sacrificio, porque todo esto está pensado, digamos, para que este área prontamente se quedara sin ríos, ¿no? Por un desarrollo selectivo que se hace aguas arriba de los territorios en Mendoza. Entonces, la adaptación es como un proceso de adaptación permanente donde aún es tan fuerte la cultura que a veces perdura, que aún hoy podemos ver cómo, digamos, se lucha por sostener y se sostiene esas culturas, adaptándose a nuevas formas de vida. El espacio que me preguntás, por ejemplo, en Colonia de Emilio Mitre, los relatos que hay es de una vida muy dura, de una vida de adaptación a nuevas formas, pero que sin embargo logran hacerlo aún con el sacrificio que eso significa. De hecho, hoy perduran comunidades en esa zona. O, por ejemplo, a orillas del río Salado, donde hay comunidades todavía que son más que nada comunidades familiares, pero que se sostienen dentro de una vida que rescata esa cultura y vuelve la relación con el ambiente, porque es permanente. O sea, uno va ahí hoy y personas que siguen coloreando sus hilados con las raíces de las plantas del lugar, que siguen utilizando los bienes y servicios ambientales, como por ejemplo para alimento, o para leña, o para medicina, por ejemplo, no es algo que no ha desaparecido y que hoy las nuevas generaciones incluso siguen, ¿no? Tratando de recomponer en lo que se puede esa cultura. Porque la conquista no ha dejado de ocurrir. El capitalismo violentogénico también, actual, lleva a una desarticulación permanente de esas culturas. Por eso a veces las comunidades prefieren ese confinamiento, ¿no? Qué cosa rara, ¿no? Aún en esas condiciones rescatan la vida por fuera de todo el consumismo o de las formas muy capitalistas de la vida. Y se han tenido que adaptar también, ¿eh? Lo que nosotros llamamos la apropiación, el despojo de la tierra, de la comunidad de la tierra de, del pueblo ranquel para convertirla en una tierra privatizada y mercantilizada y cercada, ¿no? El encierro, ese territorio abierto y compartido, convertido en un territorio cercado, que es la privatización, llevó también dentro de esta misma cuestión del capitalismo violentogénico a comenzar con la lucha por la propiedad de la tierra,
hecho que aún hoy muchas personas no han logrado. Lo que no saben ellos y están trabajando muchísimo es en el tema de la superpoblación. Y en la superpoblación están trabajando mucho haciendo casas. Y realmente el problema de la superpoblación es cuánta gente tenés y cómo podés alimentarla. Entonces, si al campo lo eliminás y tenés gente en ciudades, no podés alimentarla. Entonces necesitas también activar el campo. Y la única activación del campo que tenemos son las comunidades indígenas, porque ellos contienen todavía el secreto de la naturaleza y poder multiplicar ese secreto sería importante. Así que yo creo que habría que haber unas pautas de consenso interesantes que hacer con el gobierno y cambiarles un poco la mente, porque la única parte económica que tienen ellos es la que les entra a las arcas por impuestos. Entonces siempre permanentemente tienen cegada la vista a esa acción económica y de dinero y no al plan de la naturaleza que es muy importante. Lo que vos me estás diciendo es muy importante porque sería incorporar los saberes ancestrales al servicio de una producción amigable, una producción que no deprede la naturaleza y que pueda servir para toda la sociedad, Claro, para por supuesto. alimentar a toda la sociedad. En esta tierra estamos todos juntos y necesitamos tener una armonía de trabajo, a pesar de que hay una visión distinta, una cosmovisión distinta, un pensamiento y fe distinta. Podríamos llegar a unificarnos en el beneficio total, porque si seguimos así no nos va a quedar absolutamente nada. La depredación del territorio, el fracking, la minería, todas esas cosas se podrían producir de otra manera que fuera más amigable, como dijiste vos, y que todos tuviéramos acceso a una tranquilidad de vida o del buen vivir, como decimos nosotros. Exterminar lo nativo, instaurar lo europeo. A pesar de semejantes políticas de exterminio, el pensamiento, así como los seres nativos, aún perduramos. Quizás es tiempo de empezar a mirar hacia adentro, hacia lo nuestro, y desarrollarnos según esa identidad americana que no pudo ser destruida. Hermanarnos con las personas que vinieron desde lejos y construir un nuevo ser nacional, completo, orgulloso de sus raíces, que ame y defienda su entorno y no lo regale a poderes extranjeros a los que no les importa degradar, contaminar, destruir nuestros árboles, nuestros ríos, nuestros glaciares, nuestro Soy Chu. ¿Qué significa la tierra para nuestro pueblo?
¿Qué relación se estableció históricamente con lo que hoy se conoce como el ambiente? Hay palabras clave de nuestra cultura que encierran todo el significado para nuestra cosmovisión. Sin embargo, es muy difícil transmitir ese sentimiento a personas ajenas a este pensamiento. Soichú, en nuestra lengua antigua, significa el espíritu grande de la tierra. Este espíritu es una entidad bondadosa que protege, otorga y equilibra la vida en nuestro planeta. Posteriormente, con el ingreso de grupos tehuelches y transcordilleranos, comenzó a cambiar la denominación de ese espíritu de la tierra y hoy también decimos Ñuquemapu, es decir, Madre Tierra. Las denominaciones pueden variar a través de los tiempos, pero el sentir es el mismo. No somos dueños de la tierra, sino hijos de ella. Ella nos abriga, alimenta y protege, y nosotros debemos respetarla y respetar el equilibrio entre todos los seres que habitamos aquí. Tomar lo necesario para vivir bien, no depredar. Esos conceptos espirituales sobre lo que hoy se conoce por ambiente fueron, en definitiva, lo que debía destruirse y eliminarse con el nuevo modelo de país. La territorialidad de los pueblos ranculches está muy asociada con el ambiente. Esa relación es muy directa, es casi una relación de vida, relación que se establece desde varios puntos de vista. Por un lado, digamos, esta relación que tiene el monte, el Mamun Mapú, como proveedor de alimentos, no solamente a la población, sino también al ganado, y como estratégicamente, digamos, un área de defensa contra todo aquel peligro que pudiera ocurrir dentro de las comunidades. El conocimiento extremo de ese espacio es lo que hace a la cultura del pueblo ranquel, porque controla y maneja ese territorio, vuelvo a decir, de manera comunitaria, no privatizada, que eso después fue en parte, ¿no?, los cambios que ocurrieron posteriores a eso. El Caldén es, por ejemplo, no solamente es una deidad, una divinidad para el pueblo ranquel, el Huitrú, más que el Caldén, que significó, digamos, algo a quien se le podía requerir ciertas cuestiones, la mística, el misterio que escondía ese árbol dentro de las relaciones comunitarias. Esa territorialidad tan fuerte fue, sin lugar a dudas, esa cultura territorial fue la que se destruyó posteriormente, precisamente, o paulatinamente tal vez, ¿no?, como para desarticular un pueblo que vivía en función de ese paisaje. Todos, los que más o menos conocen lo que es la cultura del pueblo ranquel saben que el ranquel consideraba al Huitrú como su hermano, como un árbol sagrado. Ahora, una extensión muy grande de nuestra provincia y de toda la zona centro estaba llena de monte de Caldén. ¿Se valorizó este árbol después de la conquista? ¿Qué fue lo que pasó con esa sacralidad del paisaje? ¿Cómo fue tomada por la otra civilización que llegó a estas tierras? La destrucción de la cultura fue tan grave y en todo sentido que incluyó también un discurso hegemónico, un discurso ideológico hegemónico que intentó también destruir todo ese atisbo de cultura del pueblo ranquel. Una de ellas fue no solamente invisibilizar el lenguaje, sino que también invisibilizar estos hitos culturales tan importantes. Al Huitrú rápidamente se le cambió del nombre, ¿no? Se lo españolizó a un nombre que es Caldén. Cuando uno mira la etimología de esa palabra, se da cuenta que Caldén viene de caldera, o sea, lo que es posible quemar, o más directamente desde esa ideología liberal, lo que hay que quemar, lo que hay que destruir, porque hay que destruir en parte
esa territorialidad cultural, ¿no? Para exterminar por completo todo lo que sería una territorialidad indígena de ese momento. Entonces no solamente destruye sus vocabularios, sus costumbres, su forma de vida, sino su espacio, su territorio, con un nombre que se adopta, que ahora nos pareciera tan nuestro, pero cuando uno lo analiza desde una perspectiva ideológica, entiende cuál es el modelo. El bosque de Caldén o de Huitrú o el Mamul Mapú pasó a ser, digamos, de esta territorialidad comunitaria a una territorialidad extractiva. Hay que sacarla, hay que exterminarla, primero para destinar al ferrocarril o para destinar al alambrado, es decir, en función se construye esta cultura del Huitrú a una cultura extractivista que es funcional a ese nuevo modelo de destrucción, ¿se entiende? Tenemos que hacer alambrados, tenemos que hacer tranqueras, tenemos que alimentar al ferrocarril, es decir, a lo que en ese momento se conocía como el progreso. Empezó a formar parte de eso. ¿Y cómo influyó eso en el medio ambiente de La Pampa, en el clima, en los animales, en la fauna, la flora? Bueno, es grave, gravísimo, no solamente porque estamos en un territorio de extrema labilidad, frágil en todo sentido, porque es un área de transición, sin lugar a duda, entre los espacios más húmedos o subhúmedos a semiáridos, y eso significó la intensificación de la erosión de los suelos, la erosión hídrica, todo aquello que el bosque contenía, hoy no lo tiene, y específicamente otra pérdida importante que son todos los bienes y servicios ambientales que ofrece un bosque y que eran tan utilizados por las poblaciones ranqueles. El agua, por ejemplo, ¿no? Otro hecho fundamental que también, se empieza a utilizar desde una manera extractiva. Las personas que pensaban según el modelo occidental no podían entender el pensamiento indígena. Veían tanta riqueza que no era debidamente explotada y nunca tuvieron en cuenta que la forma de convivir con el paisaje de los pueblos originarios estaba construida por milenios de vivir en armonía y equilibrio con el medio. Entonces, se tomó a la naturaleza como un bien comercial que se podía exprimir al máximo para llenar los bolsillos y acrecentar riquezas y poderes de los que ya comenzaban a manejar la economía mundial, además de la élite criolla, que junto a estos habían financiado la campaña ilegal sobre territorios indígenas. Hoy en día la mirada no está directamente puesta en el campo, sino está puesta en la parte internacional y globalizada que nos ha hecho tanto mal la globalización, de la efectivización de lo que el mundo necesita. Y lo que el mundo necesita para ellos y su visión en estos momentos es la explotación territorial o de las capas internas. Y eso es lo que nos está depredando el territorio, pero a mansalva. Y no se dan cuenta que después no vamos a tener cómo producir esa acción de económica para poder comer. O sea, ¿quiénes son los que plantean? Van a tener territorios exclusivos en el mundo donde se produzca la mercadería de consumo, y esos van a tener el arbitrio y los van a tener censurados a los que están trabajando en otro tipo de cosas. O sea, vamos a tener sectoreados. Es como si tuvieras en tu casa, vos te dedicas a la cocina, vos te dedicas a la limpieza, vos vas a trabajar afuera, cada uno tiene su función, pero individual. Entonces cada uno tiene que aportar algo, y así el mundo es como se tiene que regir para su visión. Sin embargo, nosotros no, nosotros somos comunitarios y todos podemos hacer el trabajo de todos podemos colaborar y todos podemos sacar la casa adelante con una misma visión y una misma espiritualidad. Hoy está muy interesado el mundo económico globalizado en llevarse todas las riquezas internas de la naturaleza. Y eso le hace mal. O sea, la tierra no va a perecer, la tierra. La madre tierra se va a reciclar. Pero de alguna manera los que están arriba vamos a tener que también reciclarnos, cambiarnos
empezar a vivir de otra manera o pereceremos junto con lo que esté ahí. La naturaleza va a cambiar. La tierra ha cambiado durante muchos siglos y siglos, se ha reciclado sola, con distintas cosas que han ido pasando y acontecimientos naturales y no naturales. Pero realmente yo no sé qué tienen en la cabeza esta gente que no piensa en el bienestar común, sino en el de ellos, ¿no? Entonces ahí el afán de tener más poder económico, político, social, no nos lleva a nada, no nos lleva a nada. Hoy tenemos una gran acción de contaminación que la gente no la desconoce y nos está haciendo sumamente mal. Tenemos la acción de las comunicaciones, las redes sociales y la cantidad de satélites que están dando vuelta, que todas esas vibraciones nos está pasando por nuestro cuerpo. Y no lo sabemos y nadie nos dice eso, pero nos estamos contaminando. Una contaminación ciega, muda, pero que nos hace mal. Y cada vez están llenando más de satélites y cada vez están haciendo más comunicaciones y todo eso nos está haciendo mal. Son portadoras que en algún momento tienen que terminar en una persona, pasan por nuestra persona. La primera, digamos, la primera desterritorialización, la primera ruptura de la cultura original está dada desde el discurso hegemónico, no solamente de la generación del 80, sino también la actual y la neoliberal y la actual es permanente. Vuelvo a decir, hoy se mantiene, a ver, por ejemplo, que una colonia, ¿no? Como vos decías, vuelvo a lo discursivo, que es tan fuerte, donde van a confinar indios que logran salvarse de una agresión tan fuerte, la llaman teniente coronel Emilio Mitre, por ejemplo, ¿no? Que yo digo, qué construcción ideológica tan fuerte, qué dolor tan grande también, que digamos, quien me oprime, quien me mata, quien, digamos, me da el lugar donde vivir, no sé, una cosa rara. Esa cuestión cultural para mí es muy fuerte porque hoy se mantiene en cada lugar donde uno recorre, se mantiene en cada conversación y a veces está tan plasmada dentro nuestro porque se ha metido tanto que nos lleva también muchas veces a cometer errores, ¿no? En lo discursivo, con lo cual uno tiene que tener cuidado. En el ambiente el cambio fue fundamental, vuelvo a decir, cuando uno se pasa de una cultura donde el ambiente forma parte de tu vida, digamos, de una vida que durante miles de años ha sido, o cientos de años, ha sido parte de tu vida, donde el ambiente ha sido tu proveedor, ha sido tu lugar de refugio, ha sido tu lugar de misterio o también de luchas y peleas, uno eso no lo discute, pero donde el ambiente ha sido todo, al ambiente pasar a ser una mercancía, ¿no? Cuando el ambiente se convierte en una mercancía es cuando se rompe también esa cuestión cultural. Cuando el ambiente, llamémosle tierra, ¿no? Porque en realidad la apropiación es de la tierra, pero es de la tierra con todo su ambiente. Y es de la tierra con todo su ambiente sometido a un modelo, como vos decís muy bien, internacional extractivista, donde hay que sacar toda la materia prima posible, ¿no? Para ser exportada o para ser usada en el ferrocarril, que en definitiva fue también un elemento del extractivismo, ¿no? Que sacar todo de adentro para llevar hacia los puertos. Todo eso, digamos, modificó el ambiente de tal manera que, bueno, hoy, como decías anteriormente, ha desaparecido el bosque de Caldén, hoy son tierras de la ganadería,